Reflexiones del abuelo. La sagrada historia de los 6 árboles. Un viñador sembró un día 2 árboles en su viña, y según crecían frondosos estos árboles, el sembrador se sentía satisfecho de su progreso. Al primero que sembró lo hizo con un fin, y lo designó el árbol de la vida, para que diera el fruto de la vida. Al segundo que sembró lo designó como el árbol del bien y del mal, para que diera el fruto de la perdición y la muerte. Mucho tiempo después plantó otro árbol, el tercero, y lo nombró como el árbol del ciprés. Este produjo un tipo de madera fuerte, con la cual se construyó una especie de barcaza. Un día el viñador constató que las criaturas que él había creado y hecho reproducir, que habría sido su primera humanidad, se prostituyeron de tal manera que le molestó. Algo bueno quedaba entre esta humanidad, y el viñador ordenó a uno de sus súbditos que fabricase con la madera de este árbol una barcaza en la que ordenó que se salvase. Solo este súbdito con su esposa, sus 2 hijos, cada uno con sus esposas, y 2 ejemplares, uno macho y el otro hembra, de cada una de las especies animales que existían en el mundo, para que escaparan de lo que se conoció como el gran diluvio universal, diluvio que anegó toda la tierra y acabó prácticamente con la raza humana. Este súbdito se conoció con el nombre de Noé. El cuarto árbol sembrado por el viñador pensaba que quizás llegaría a ser cortado y bandeado en tablas para formar la silla o el ataúd de algún rey o faraón de entonces. Y resultó que cuando creció y fue cortado, con sus tablas se preparó un pequeño botecito que, sellado con brea, sirvió de escape a un bebé que fue puesto a navegar en el río. Este botecito se colocó para que navegara río abajo y su pequeño tripulante escapara de la ira del faraón, que había ordenado a las enfermeras y médicos que asistían a los partos en aquel país a que todo varón que naciera de la raza distinta al país de origen debían matarlo al nacer, para evitar la proliferación de los varones de otras razas que nacieran en ese país. Su madre lo dejó en aquel río para que algún samaritano que le encontrara le protegiera de la ira del faraón. Moisés fue aquel bebé que, escogido y protegido por Dios para la liberación de su pueblo hebreo, que estuvo cautivo en Egipto por miles de años. Moisés debió liderar la epopeya más grande que se ha dado en el mundo, el Éxodo, que fue la salida del pueblo judío de Egipto hacia la tierra prometida. El quinto árbol, que también crecía frondoso, pensaba que al ser cortado con sus tablas se podría hacer las puertas de algún humilde hogar, de una familia cualquiera, para protegerles del frío de las noches o de la lluvia que cayera, o tal vez para adornar el púlpito de alguna iglesia en donde se divulgarían las cosas del Dios Padre. Cuando fue cortado y hecho tablas, el carpintero lo convirtió en unas especies de cajones utilizados para en ellos echarle los alimentos a los animales que comían en el establo. Estos cajones recibían el nombre de pesebres. En uno de ellos fue puesto otro bebé, nacido en ese sitio porque no había refugio en otro lugar, para que su madre diera a luz. Y este bebé también venía siendo perseguido por otro rey para matarlo, porque se imaginaba que vendría a sustituirle. Al nacer, sus padres tuvieron que salir huyendo con él a otras tierras extrañas. Este quinto árbol sembrado por el viñador dio con sus tablas el pesebre donde fue colocado el Salvador del mundo, Jesús. De allí tuvieron que salir avisados por Dios en la otra epopeya a la inversa, esto es, volver a Egipto para ser librado de la furia del rey que se había propuesto asesinarlo y no lo pudo conseguir, aunque ordenó la matanza de los inocentes.
inocentes que pagaron con sus vidas la protección del recién nacido. El sexto árbol sembrado por aquel viñador creció robusto, esbelto, alto, y pensaba que tal vez sería tomado para hacer carbón, con el que pudiese cocerse la comida de la casa del pobre, y por esto éste se mantenía un poco triste, y no se imaginaba que, cuando fue cortado, iba a ser dividido en dos trozos, uno largo y el otro más corto, y sirvió de cruz para que en él fuese colgado y matado finalmente aquel inocente que fue enviado al mundo para salvar con su vida a sus congéneres. El sexto árbol dio con la cruz en donde fue crucificado aquel bebé, que de hombre iba a ser el Salvador del mundo. Aquel árbol dio con su madera el trono de Dios en la tierra. El segundo árbol sembrado por el viñador sabía las razones para las que había sido sembrado, y se preguntaba, ¿y por qué yo? Se le había dicho que se sembraba para que fuera el árbol del bien y del mal, esto es, aquel árbol que en medio de dos caminos señalaría al hombre cuál de los dos caminos debía escoger, el camino del bien o el camino del mal. Por aquí vas a la gloria y por aquí vas a la muerte. A esto se le conoce como libre albedrío. Esto le da al hombre la capacidad de escoger el camino que quiera. Este árbol produciría un fruto apetitoso y gustoso. Al crear Dios al hombre y a la mujer, les advierte que no debían comer del fruto de ese árbol, porque si comían de ese fruto irían a la muerte. El hombre y la mujer, desobedeciendo al Padre, comieron del fruto y pecaron, y por tanto ellos mismos se condenaron a la muerte. Adán y Eva tomaron el camino de la perdición, y con su desobediencia echaron el fruto de la creación a la muerte, y por tanto todos nacimos pecadores. Al primer árbol sembrado por el viñador se le dio el nombre que representaría su razón de ser, el árbol de la vida. Por tanto, el que comiese del fruto de ese árbol viviría eternamente. Después de la caída del hombre que comió del fruto del árbol prohibido, Génesis 3:22, el viñador lo sacó de su viña y le advirtió algo con relación al árbol de la vida. La advertencia fue esta: no vayas a alargar tu mano y tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo comas y vivas para siempre. Génesis 3:22. Y el viñador puso un ángel con una espada llameante para que nadie por ese momento llegara al árbol de la vida. Aparentemente el primer árbol que sembró aquel viñador propiamente no fue un árbol. 4000 años después de haber sido sembrado, resultó ser una mujer, una joven, posiblemente de 14 a 16 años. La prueba más fehaciente de esta aseveración nos la da el mismo viñador, cuando a la serpiente instigadora de Eva para que comiera del fruto prohibido y diera de comer a su marido, el viñador le increpó así: el hijo de la mujer te pisará la cabeza, y tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Por cerca de 4000 años, esta primera promesa del Padre permaneció escondida como estrella de la mañana, hasta que un día se hizo luz su realidad. Con relación a este árbol, la Escritura nos dice: dichosos los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad santa. Apocalipsis 22:24. Y también nos dice: Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa al que altere lo que está escrito. Apocalipsis 22:19. A ese árbol se le había dado el nombre del árbol de la vida, porque su fruto daría la vida eterna. María se llamaba la joven, y cuando fue visitada por un mensajero del viñador, el ángel Gabriel, éste le informó que ella había sido escogida y daría a luz
un fruto o hijo que sería llamado el Hijo del Altísimo. Lucas 1:23. Su reacción fue de asombro, pero preguntó: ¿cómo va a ser esto? Y luego, al explicársele, por sí sola tomó la decisión de obedecer. Y pronunció el sí que conmocionó a la humanidad. Ella respondió: hágase en mí según lo que has dicho. Lucas 1:38. Con esto llegó la salvación del hombre al mundo. Por la obediencia de esta criatura nace Jesús, el fruto de María, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Salvador de la segunda humanidad, el fruto de la vida, la luz del mundo. Él es el camino de la verdad, de la vida y el buen pastor. Jesús como fruto nos lo señala de la siguiente manera: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá de mí la vida eterna. Juan 6:54. Y también nos advierte: el que no come la carne del Hijo del Hombre no tendrá de mí la vida. Juan 6:53. Jesús es la vida. Comerlo en la Eucaristía es obedecerle, es reparar la desobediencia cometida por Adán y Eva. Si Adán y Eva, por comer del fruto del árbol del bien y del mal, pecaron y mancharon la humanidad por siempre, el que come el fruto del árbol de la vida, que es Jesús, tendrá vida eterna. La desobediencia de Eva fue reparada por la obediencia de María. El nudo que hizo Eva fue desatado por María. Esta es la razón de la Eucaristía. Dios mismo salva al hombre. Reflexiones del abuelo.